Common People, esperando que estén más que bien. El día de hoy tenemos un invitado de las tierras de Valparaíso, acróbata, payaso, eh, ilustrador y algunas cosas más que nos va a contar ahora en esta entrevista. Quiero dejar con ustedes al gran Salo. Vamos entonces, adelante. Hola, hola, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? Hola, Genial, ¿cómo estamos, Salo? bien, bien. ¿Y tú? Aquí Bien, un bien, día aquí. frío en Valparaíso, pero activado desde temprano. Muy bien, como debe ser. Bueno, vamos a conocerte un poco y vamos a partir como, primero, ¿cómo te puedo llamar? Salo. Salo. Bueno, Salo vamos. como al cual, al nombre al cual contesto más. Ya, perfecto, perfecto. Ya, oye, háblame un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de niño y qué recuerdos tienes de ella? Uf. Yo nací en Valparaíso y de ahí, a muy temprana edad, como los 2 años, yo me moví a Iquique, a otro puerto. Entonces, de puerto me fui a otro puerto, y llegué a Iquique y en Iquique estuve hasta podríamos decir, mi preadolescencia. 13 años, más o menos? Entonces, sí, hasta como los 10 Ya, vale. más o menos, como los 10 11. Y allá mucha playa, porque tiene unas playas increíbles, Iquique. Entonces disfrutaba mucho de eso del caminar con mi mamá hacia la playa. Mi... tengo un hermano menor con el cual, claro, éramos compinches de maldades, de Ya, juegos. Entonces, el menor 3 años. Y nada, mucho ir a la playa, a caminar, a disfrutar, a andar en bicicleta. Iquique tiene lugares increíbles como para hacer bicicleta, eh, mucha pichanga en el pasaje, ya, con ya. los cabros chicos hasta las 12 de la noche, aguantando como de las 10 los gritos de la mamá, éntrense, éntrense, y uno ahí, ya vámonos al otro pasaje para jugar allá y que no Ah, ya, escuchar los gritos de la mamá, po. ya, ya. Pero sí, muy, muy apiñado, muy entierrado, como Iquique tiene harta tierra, entonces me acuerdo sacarme los calcetines bien tiesos, el Ya, chuño ya, hasta por todos lados. ya. Oye, ¿y en esa infancia practicaste algún deporte, arte u oficio un O poquito de sea, manera siempre más fui constante? como que mi primer deporte siempre fue como o sea, el fútbol es como que va acompañando, ¿no? Pero nunca estuve como en academia de fútbol a esa edad, pero sí Ya, hacía gimnasia. ya, perfecto. En ese momento existía la DIGEDER, Ujú. que es como un organismo del deporte antiguo, y justo en Iquique tenían como un programa gratuito para hacer gimnasia. Más raro, pero una suerte. Así que yo me metí a gimnasia, porque me iba bien como en la gimnasia en el colegio, como que la pasaba bien saltando el cajón, porque era como tan Ya, mono, siempre me andaba ya, subiendo cosas sobre cosas, tirándome cosas, entonces que en la gimnasia me iba súper, me motivaba mucho, pues saltar en el trampolín, cosas así, en la cama elástica, como... Entonces me gustaba estar como en ese tipo de dinámica, y mi mamá dijo, vaya a gimnasia, le va a ir bien, hijo, ahí, po. Entonces ahí ya. estaba como de punta en blanco, o sea, chorcito blanco, polera blanca, hasta me acuerdo que una vez me compraron como zapatitos de esos, como de ballet, pero que son como de bailarina, como para una Ya. presentación, y por ahí anda una foto muy chistosa, yo era todo moreno, chiquitito, negro, casi podríamos decirlo bien negrito y bien tostado, entonces el blanco me hacía un contraste, pero muy bueno. Oye, ¿la gimnasia hasta qué edad le diste? No, tampoco fue algo tan, no fue como que yo lograra competir, pero sí habrá estado como unos 6 años, Ya, seis, ya, 5 años en gimnasia. Y eso como podríamos decir que fue como mi primer acercamiento a practicar un deporte, porque tenía
horarios que cumplir, tenía Claro, claro, que estar ahí, ¿cachai? Como, no era como ir a jugar a la pichanga, claro. Tenía ahí un sino que entrenador, toda esa jerarquía como de sí, un deporte sí, más sí. armado. Que de hecho, Oye, ahora me acuerdo, era el mismo profesor de educación física que estaba en el colegio, así que ahí se hizo como el nexo como para que yo pudiera llegar para allá. ya, perfecto. Oye, ¿y el circo? ¿Cómo apareció en tu vida? Ah, el circo apareció después, po. Yo después de Iquique nos trasladamos para Coquimbo, a otro puerto, ya Ya, el ya, tercer puerto en el cual estaba viviendo en mi vida. Y porque Iquique se empezó a poner terrible flight, hermano. Había mucha ya. pasta, estaba entrando la pasta muy fuerte y nosotros vivíamos en una población en la cual la pasta estaba ahí en la plaza, donde nosotros jugábamos así, pero empezó a entrar muy fuerte. Entonces mi viejo y mi vieja dijeron que no, trataron de evitar eso y que saliéramos de ahí, pues. Y nos fuimos para La Serena y Coquimbo. Ahí estuvimos transitando, viviendo Ya. como en esa región. Y ahí, en, en el colegio donde llegué a la cuarta región, tenía un compañero al cual ya estaba haciendo malabares y andaba con unas pelotas que él se había cosido de género y que adentro le ponía mijo, que es una semilla, y él andaba con esas pelotas y yo quedé flashado, dije, ¿qué onda esa bola? Era como una Ya, ya. destreza que yo nunca había visto Oye, ¿quién era ese de tan chiquillo? cerca, ¿Tu porque él amigo? malabareaba al lado. Ya, ¿Ah? ya. ¿Y ese chiquillo quién era? ¿Cómo El se llama? Mauricio, Ya, ya. Mauricio, el Mauri. Y él tenía esas pelotas y claro, y a mí me llamaba mucho la atención verlo de tan cerca, ver cómo practicaba y decía, oye, hay caleta de posibilidades. Y le dije, oye, quiero malabarear, pues ya, pues me dijo, juguemos nomás, pues. Y ahí jugábamos todos los días, a cada rato, hermano. Me hice yo las pelotas mías también y todo el día. ¿Y qué Malabareando edad en el tenía ella colegio, ahí fuera del colegio. aproximadamente? Ahí a los 13 y lo tengo así marcadito, a los 13 años yo aprendí a malabarear, Octavo más o menos, a ¿no? tirar las pelotitas. Sí, octavo, Ya, ya. O sea, ya para octavo. primero medio ya No, estaba ahí como ahí más o menos. en primero medio ya estábamos serios, po. Ya, Estábamos, ya, decíamos que ya éramos malabaristas, ya, sí, ya. como que ya no era todo un juego nomás. Entonces, Y y ahí a tuvieron él, claro, experiencia ya, y- cuando ya dominaron, así no sé, me dicen ya el día del alumno, ya que los chiquillos hagan un número de malabar, algo así. Los tiraron. claro que sí, po. Lo que pasa Ya, es que en el colegio como que no les gustaba, porque los malabares en esos tiempos también eran como bien, socialmente no eran tan aceptados, como que era algo que se hacía, pero que era como de la calle. Bueno, ya, pero nosotros éramos como gente que pasábamos en la calle, entonces, o sea, había mucha de mi infancia estuve en la calle, entonces como no lo sentía así, no era algo aberrante al mirar un malabarista, para mí era algo súper entretenido, entonces, claro, cuando fue tomando forma de que nosotros, yo empecé a malabarear con el Mauri, ya éramos dos, tirando después pases entre nosotros, mucha otra gente dijeron, ah, esto no es solo de uno, sino que en el colegio vieron, no, esto se puede hacer de más, ya, empezaron a meterse más, pues a aprender más. Y ahí formamos un grupo de malabares en el colegio, y que se llama Claustrofobia. ya, Esa ya, fue como la primera bola que hicimos ya, Y, por, y fobia porque, no sé, usábamos como palabras medias, eh, como medias más duras en conceptualización, porque, claro, como que cada uno tenía también su ideología, pues yo era punky, mi compañero era súper rapero, otros eran grunge, pero así, todos así como casi puristas de la wea, ya, muy ya, punky, muy grunge, muy ya, rapero. Entonces teníamos una diversidad así como que era súper rico a compartir, po, porque antes eran los raperos con los raperos, los punky con los punky, pero siendo malabaristas, como que era ahí todo, podía ser todo en el circo. ya, Entonces ya, hicimos nuestras primeras presentaciones en el colegio y el semáforo. ya, Bueno, ya. antes que el colegio fue el semáforo. Nosotros aprendimos a Ya. malabarear y dijimos, esto nos da plata. Y en ese tiempo era Listo. buena plata.
Sí, vos, sí, y con En 14 ese años, con tiempo era buena plata, plata. era harta, vos. No, si a mí no. De verdad, en ese tiempo también nos hacía mucho semáforo. O sea, como menos en las regiones, po. Santiago está ahí, Ya, claro que sí. Pero en las regiones era menos gente la que. Era más gente que pasaba. ya, ¿Cachai? ya. Pero nosotros, siendo. Fue bacán vivir esos tiempos porque de verdad que te planchaba y como dicen ahora los cabros, te planchaba y te planchaba. Sí, sí. Yo vi correr harta plata ahí en el semáforo. Y Oye, ¿y ahí fuimos qué año me invirtiendo, estáis po. hablando más o menos? ¿En qué año me estáis...? Ay, soy súper malo para los años, pero A ver, imagínate, a ver. teníais 13 en octavo cuando partiste, 2 años después de los 13. Sí, 13 en octavo. Sí. Y yo ahora tengo 41. Ya, restémosle unos... Ay, Ya, pero como fueron los 2002, por ahí. claro, por ahí Ya. podríamos decirlo. Oye, Entonces, y este sobre fue el proceso como, de perfeccionamiento, porque en un momento dijiste ya, esto es como una manera de generar mi ingreso, la paso bien, pero de alguna u otra manera empieza como la sangre a abrirte un camino también, pues mostrarte una alternativa. O empiezan a aparecer claro. otras técnicas, porque uno llega, también yo me acuerdo, cuando tú me días un taller de circo era batucada con zanco y malabar, era como todo, como que todavía no está esa explosión de las acrobacias más duras o los aéreos. ¿Cómo fue tu proceso después ya de formación o conocimiento de otras técnicas? Mm, Pasa desde que, como te comenté, como que la técnica dura de un entrenamiento yo ya la había tomado un poco en el rigor de la gimnasia. Sí, la había vivido de alguna forma, más que aunque fuera siendo niño, ya estaba en mí como esa inquietud de moverme. Entonces, los malabares para mí no eran, claro, me deslumbraron en la capacidad de manipular cosas en el aire, pero también me iban pidiendo más cosas, pues, físicamente. Entonces, como que empecé a combinar la acrobacia como con los malabares. Y después me di cuenta de que habían cosas que estaban en el circo que te pedían más físico que los malabares. Entonces, no sé, como o el monociclo, ¿cachai? O el trapecio. Pero que esas eran cosas difíciles de obtener, o sea, de acceder, por ejemplo, a un trapecio, si no era en un espacio de circo o directamente en el circo, ¿cachai? Como en el circo tradicional, po. Si no, era como en las regiones no había mucho escuelas o casas de circo como existen ahora, sino que tenías que migrar. Y yo al verme con plata, con semáforo y con plata, vi que existían esos mundos y dije, voy a viajar. Ya, Entonces nos hacíamos plata con compañeros o solo muchas veces también, porque yo era el que tenía más hambre de cosas más, más físicas. Entonces juntaba plata, un pasaje para Santiago y iba al forestal. ya, Entonces en el forestal, no, ahí fue otra apertura de mente, po, como que ya, ya. Los domingos del forestal, estaban los ¿no? mano a mano, las portadas. ¿Ah? Los domingos del ¿Cómo? forestal, cuando se juntaba esa masa Sí, los pues. domingos, ya, No, y con funciones. Cuando después también me acuerdo los viajes, uno de los viajes que me marcó fue que me vine a Valpo, que era que también se hacía en el Muelle Vergara. Se juntaba toda la clica de malabaristas, po. Y ahí conocí a los Pato Giro, ya, al Cílico Circo. Vi las funciones del Cílico Circo. Y vi música en vivo ya, y circo. Entonces, esos viajes que me fui pegando fueron puros, o sea, los viajes o las vueltas de la vida son las que te dejan al final. Fue lo que, sí. Entonces sentías que si me quedaba en la región era poco lo que podía aprender, po. O sea, como no había tanto como mirar, po. En cambio, los viajes, gracias al semáforo, fueron los que me ayudaron a abrir la mente y a conocer gente, técnicas.
y a decidir esto como algo ya de lo cual uno podría vivir, más que solo practicarlo, ¿cachai? ¿Y cómo fueron apareciendo como las disciplinas, o cuáles fueron las primeras disciplinas después del malabar que te fuiste encantando, además de la acrobacia, que es como un mínimo común? Para mí como que la primera disciplina en la cual sentí que me enamoró como técnica y la cual no tenía cómo sacarla de la región, sino que tenía que estar en otro lugar, fue, fue el mástil chino. El, Sí, sí. el mástil fue lo que me enamoró, porque conjugaba un poco de todo. Conjugaba esto de que había que ser mono y es libre, y era un mandril, era un mono, un simio subiendo, haciendo cosas, acrobacia, y yo creo que esa fue una de las técnicas en las cuales me enamoró saliendo de los malabares, eh, más, o sea, como que eso fue lo que me acercó y me dijo, yo quiero hacer esto de forma profesional y voy a buscar cómo tratar de hacerlo profesional sin saber a dónde, porque como que no podía ser tan profesional si no tenía una escuela o un diploma acá en este país, po, para ser profesional. Entonces, Oye, para mí ¿quién fue profesional ahí? era como un concepto nomás, como... ¿Y tus primeros referentes del mastro a nivel local? Así como quienes te lo presentaron o a quienes viste primero haciendo mastro en estos viajes y aventuras que te ibais pegando. en la Combe, pues. Ya, Yo la empecé a Combe. ir a Pirque muy temprano también. Ya, ya, Entonces, el primer profe que tuve de mastro fue el Jaime. ya. El El que daba en el Jaimito fue circo el El primer Mundo profe muchos que años atrás. tuve. Sí, pues. Sí, Ya, ya, sí, sí. sí. El Jaime, el que hacía ruedas Sir, el que Sí, sí, fue sí. también fue el hombre bala. Sí, Entonces, el Jaime fue mi primer profe, con el primer profe que yo tomé taller en la Combe. Y ahí dije, ya, voy a hacerme un fierro, aprendí a hacer la miel, porque en ese tiempo no había goma, entonces habíamos que hacer una miel que se hace con aceite de máquina de coser. Entonces mi mamá tenía una máquina de coser y yo le quitaba ¿dónde está el aceite? el Después aceite decía. de la máquina, el aceite de máquina de coser, pecastilla y alcohol, y había que mezclarlo, ponerlo a fuego un rato, y había que hacer todo un menjunje súper respetuoso en los tiempos y en las proporciones para que te quedara una buena miel, po. Ya, Eché a perfecto. perder cualquier aceite aprendiendo, pero Ya, además, además. hasta Se te que quemó el sacáis asado. la fórmula. Claro, varias veces, po, varias Ya. veces. Oye, y sobre tu, al- tu otra identidad que es Salo. ¿Cómo nace Salo? Salo nace, o sea, el payaso nace después de que en ese tiempo que yo ya había aprendido a malabarear y que nos sentíamos como ya más seguros. Ponte, yo tenía ahí como 16 17 años, ya practicábamos, teníamos trucos, teníamos buena rutina de clava, de diablo, en el semáforo y eso. Nosotros conocí a una compañía sueca, la cual fue a hacer temporada, justo andaban de viaje estos suecos y hicieron temporada en la Plaza de Armas de La Serena, donde se hacían harto, donde generalmente caían los callejeros. Y entramos muy buena onda y yo vi su espectáculo, su ruedo, y quería solo hacer eso. Dije, quiero hacer un ruedo así Ya, hermoso como ellos, po. Justo que, y fue lo mismo, paralelamente cuando fui conociendo a lo que o sea, ya había visto lo del forestal, pero lo había visto unipersonal, po. claro, el No había cote visto en esa compañía. época, me imagino, ¿no? Exacto, po. El Claro, Mao. ¿Cachai? Entonces, ya, como que. Entonces, cuando los vi, eh, vi esta compañía, que era una compañía de circo. Eran ya, ya. cuatro suecos así. Y eran bacanes, haciendo pases, portadas, ¿cachai? Tenían unos participativos que nunca había visto acá en Chile, porque ellos venían de otro lado, pues. No habían Ya. pasado por Santiago solamente para aterrizar y se vinieron para el norte, porque iban para el norte. Y ahí yo dije, ya, sabéis que yo quiero hacer un ruedo. Entonces teníamos que formar una compañía y había que empezar a clanarse, po.
con Ya, los cabros. Entonces ahí, de esa forma fue como que fuimos encarando más ya desde la calle siempre. Era como el lugar más accesible como para poder remunerarte, ¿no? Ah, claro, entonces quería hacer un ruedo, po, pero no quería estar de así, como en el semáforo, ¿no? Y yo siempre he sido muy apegado al dibujo y toda mi vida he dibujado, ¿sí? Como que como actividad paralela. Puedo estar muy inquieto durante muchas horas, pero también puedo estar muchas horas también pegado dibujando. ya, vale. Y siempre dibujaba payasos. Leía muchos cómics, entonces dibujaba payasos y las formas y todo muy también como de esta óptica un poco más oscura, no sé, no sé si te acuerdas del cómic Spawn, Ujú, sí, sí, sí. ya, entonces como ese tipo de dibujo yo hacía, muy oscuro. Y tenía un payaso, el cual lo dibujaba siempre y que me salía hasta con los ojos cerrados, como que era muy fácil dibujar el personaje. Y ese personaje ya tenía los ojos así negros, tenía la nariz, los ojos casi basándose en Spawn. Gracias. Entonces dibujaba y ya tenía como el payaso, como la imagen, sin saberlo, y estaba la imagen del payaso ya de hace, me había acompañado durante mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un espectáculo callejero a la plaza y compramos óxido de zinc, crema, a la antigua, nos pintamos la cara súper blanca, éramos mimos, y ya me pinté los ojos negros, y claro, tal cual el dibujo, tal cual el dibujo. Y bueno, ¿y cómo me llamo? Pues, porque no, porque en ese momento en el colegio a mí me hacían payaso, Ya, ¿cachai? ya. Porque payaso de malabarista, como que, Sí, pero sí, sí. necesitaba un nombre. Pero yo toda mi... ¿Ah? Donald. Entonces, yo no sabía cómo ponerlo, pues, y mi compañero me dice, pero hermano, si tú firmáis tu nombre siempre cuando hacís tus cómics, así, y yo lo firmaba, ya firmaba Salo. Entonces me dijo, el payaso siempre se ha llamado Salo, me decía. Para mí era algo tan como ajeno, quizás, lo tenía en otro mundo, ¿no? Como el cómic, el dibujo, que no lo tenía incorporado acá, no, no pensaba, porque estaba acostumbrado, pastillitas, no sé, po, pastelito, todo ese tipo de nombres, ¿cachai? Que son nombres como de payaso. Y dije, bueno, igual es como distinto, así que se quede, po. Y ahí se quedó, y nunca más me lo cuestioné, y siempre me decían Salo, 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 después, como... Ya, Y Salo era el payaso. sí. Oye, y bueno, ya me contaste un poco, me respondiste un poco parte de las preguntas, pero te quería preguntar ¿en qué elementos te basaste? Me contaste que había un poco de influencia de Spawn como para la construcción, la identidad, esa oscuridad. ¿Qué otras cosas más tuviste presente? O al momento de configurar tu vestuario, Claro, o sea, de los colores. la imagen como del maquillaje viene directamente casi de Spawn, de esto, y también de los monos, de los monitos antiguos, de los Merry Melodies, no sé si es como Walt Disney, pero muy antiguo, en blanco y negro, que Ya, casi todos tienen los ojos negros. ya, Entonces sí, viene no con sé. un poco con esa estética. O Animaniac, que después salió también, que también hacía referencia a esos monos, pero ya en colores más vivos. Y estéticamente, rojo, negro y blanco venía, el rojo y negro venía directamente de que gran parte de mi vida he escuchado punk y tiene mucho que ver con la bandera, ¿sí? Con el anarquismo, con el anarcosindicalismo, en los cuales cuando era más joven lo milité harto, bastante, mucha información en ese sentido. Entonces el rojo y negro estaba en todo lo que tenía era rojo y negro. Entonces cuando tenía que hacer mis vestuarios, mis primeros vestuarios,
Ah, tengo una Ah, polera claro. roja. Ah, tengo un pantalón negro. Ah, tengo un Ya, ya, pantalón rojo o tengo una polera negra. Y era todo así. Entonces, como que no fui a buscar más allá de lo que tenía ahí mismo. ¿Cachai? ya. Como que esos eran mis colores y sentía que me... Y ahí fui conjugándolo, como que Sí, sí, sí. cambiando algunas cosas, pero siempre se mantenía en esa paleta de colores, blanco, rojo y negro. Oye, y sobre la voz y la psicología del personaje, ¿cómo fue surgiendo? Ah, eso es algo bueno, ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Cómo encontraste tu estilo ahí? pasa que el juego de las voces es algo que yo también he tenido de chico. De chico he querido imitar las voces de los monos animados, o de los personajes, o de mis compañeros en el curso. Entonces, Ya, ya. imitaba yo mucho a mis compañeros, tanto gestual o algunos gestuales que me salía y otros de voz, o a los profes. Entonces siempre estaba en esa búsqueda como solo por el juego, a través del juego, como Ujú. estaba hueando tu compañero, pues al final era Sí, vos, sí, jugar con él, sí, a sí, sí. que tú eras y él. Entonces, claro, y sentía de que como que cuando yo me ponía el maquillaje, el vestuario, que no tenía que ser yo quería solo diferenciarme de todos, pero a la vez de mí, ¿sí? Sí, sí. Y yo siempre como que también como que tengo esa impronta ante la gente que me veo bastante duro a veces. Ujú. O soy como muy serio y también la estética puede ser que también aumente también en la construcción social que se ve que no, es care pesado, así como. Y puede ser, es lo más probable. Pero claro, yo quería que el payaso fuera todo lo contrario, sin saber de que estaba hablando de mí mismo, que al Ya, ya. final me veo malo, o sea, si yo me veo en la calle igual cruzaría, Claro, pero realmente soy bueno, ¿cachai? claro. Entonces quería diferenciarlo. Y después empecé a tomar talleres de payaso, así como empecé a viajar por los malabares o por conocer un poco más del mundo, cuando yo me fui empoderando un poco más del payaso, claro, tomé clases con Chaco, con el Tomate, con unos profes en Brasil, y todo eso también por el farol, po. Sí, sí, El sí. farol fue lo que fue alimentando eso, permitiendo eso. Entonces, claro, pues ahí me empezaron a hablar y empecé a leer la literatura de algunos autores que hablaban del mundo imaginario del payaso y decía, claro, este tiene que ser como algo muy distinto en todo lo que soy yo. Entonces tenía que hablar distinto. Y ahí fui jugando con estas imitaciones de voces hasta llegar como a algún tipo de inflexión de voz que la cual me permitía estar como en un estado como más niño, más inocente, pero que también tenía su lado oscuro, como que ahí fui jugando, pero encontrándole sentido a usar la voz, po. Ya, ya. Y que a la vez se contrasta mucho con esta figura tuya, como con tu corporalidad, po. Exacto, po. Sí, antes también, claro, como que mis vestuarios dejaban ver mis brazos, y mis brazos Ya. estaban todos tatuados. Entonces era como súper fuerte la imagen de alguien tatuado, ojos negros, Sí. así, y un payaso, ¿no? El payaso diabólico. Claro, al principio uno espera eso. De Pero hecho, yo la primera vez que te vi en vivo, esperaba eso, po. Y de repente sí como, ¡hola! Digo, ¿qué? Sí, fue como, claro, entonces ahí fui encontrando eso que, que se va generando en el que te mira, po, ¿no? En el público al final, que de eso se trata esto, como que no es solo tu mundo, sino que cómo nos vamos percibiendo y son los estereotipos, derrocando el sistema, derrocando estas reglas sociales de que se supone que este es así y este es así y tiene que ser. Entonces eso fue alimentando mucho la construcción de mi personaje de que todos esperan de qué y que al final no es.
sino Ya, ya, sí, que sí. nos abre un poco más la oportunidad, el abanico de posibilidades frente a una misma imagen.